Bueno, acá fíjense bien que principalmente le dice marco teórico de un trabajo tesis que implica un estudio empírico, tesina, monografía, un ensayo. Es decir, que las revisiones son mucho más focalizadas al trabajo de ustedes, ¿ya? Así que no es malo considerar esta tabla. Bueno, y ya tenemos los artículos que son netamente conceptuales teóricos, que hablan, efectivamente proponen cosas novedosas como un nuevo concepto, la aplicación de una nueva teoría, un nuevo modelo, qué sé yo. Nuevamente su principal ventaja es que permite comparar visiones, abordar geoteoría, y también se puede incluir cuando es un marco teórico de un trabajo, tesina o ensayo. O sea, yo diría que todos sirven principalmente para la finalidad de este curso, que es construir un marco teórico o un marco de antecedentes. Pero quizás generalmente cuando uno tiene poco tiempo, la búsqueda tiene que ser lo más centrada posible, focalizada, no extenderse mucho, porque si uno empieza a buscar y dice, oh, podría incluir esto y esto otro, no termina nunca uno por, ¿cómo se llama esto? Tener información y quizás acotar de repente la búsqueda solo a revisiones sería un buen punto. Quizás mañana en el taller veamos eso, o sea, que busquen, hagan una búsqueda, comparen usando palabras clave que ustedes van a definir del tema que ustedes hayan decidido, y vamos a hacer una búsqueda primero así muy a grosso modo, sin restricciones. No, a lo mejor para algún tema les van a salir 1000 artículos que ustedes no van a poder manejar por el volumen que tienen, pero quizás en estos buscadores especiales o más especializados, mejor dicho, si colocamos que queremos tipo de artículo revisiones, salgan 3, y que lo que es mucho más abordable, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo entonces cómo el buscar ya nos va de alguna manera orientando también en la cantidad y la calidad de la información. Profe, disculpe. Dígame. Que los primeros dos dijo que tenían como el mismo objetivo. ¿Podría repetirlo? Es que, si no fuera mucha molestia. sí, por supuesto. Mira, yo diría que prácticamente todos tienen los mismos objetivos en común, que te sirven para detectar palabras clave. Cuando tú buscas un artículo, lo primero que aparece aparte del título, los autores, es el resumen, e inmediatamente aparecen abajo las palabras clave. Yo no sé si alguna vez han visto un artículo como tal. Sé que Liliana le mandó alguno, pero no sé si ustedes han visto un artículo. Déjenme mostrarle. No venía preparado. No, sí, siempre estoy preparado. Yo debo tener aquí algún artículo a mano. Ah, pero más fácil que esto. Me he olvidado que tengo uno en el escritorio y el computador. Miren. Esto es lo que les digo yo. Acá aparece el título, aparece el resumen, aparecen los autores, pero abajo están las keywords, que son las palabras clave, pero aparecen de inmediato. Entonces, cuando uno hace esta búsqueda de información, y sí, lo primero que debiera leer es, aparte del título, porque a veces el título no necesariamente da cuenta del contenido del artículo, aunque debiera ser un esbozo de este, es en el resumen y en las palabras clave donde uno se fija. Entonces, la gente que ya tiene experiencia, por lo general no lee todo el artículo. En general, cuando usted se le entrega a uno, leen todo esto. Uno en realidad se va a lo que es lo más importante, el resumen, palabras clave. Entonces, volviendo a la tabla que estaba mostrando acá, la utilidad de los reportes de investigación, que son de resultados o de evaluación, es principalmente identificar esto, palabras clave, enfoque o abordaje. Algunos artículos incluso les dicen cómo se abordó el tema. Si dice esta investigación es de tipo cualitativa, cuantitativa, etcétera, ¿sí? Puntualizan cuáles son los instrumentos, qué análisis se hicieron, etcétera, ¿sí? Entonces, para eso lo que, fíjate bien que se repite en casi todo. ¿Dónde empieza quizás a haber una especie de división con respecto a la utilidad? Yo creo que apunta principalmente a donde tú lo asignas principalmente. Si bien todos pueden servir para un trabajo o para tu tesis, quizás estos de investigación empírica y de evaluaciones de diagnóstico te pueden servir más bien para contrastar, dice comparar resultados en ambos, más bien para contrastar en la parte de discusión, mientras que las revisiones o síntesis y los artículos conceptuales teóricos te sirven de frentón para el marco teórico, ¿sí? No sé si le aclaro su consulta, Isidora. Sí, profe, muchas gracias. Ya, bueno, continuando con la tablita, también hay reportes descriptivos, fíjense bien, que definen y describen un evento, fenómeno, hecho, programa, qué sé yo, que permiten nuevamente lo mismo, la utilidad de detectar, identificar palabras. Prácticamente casi todos están en lo mismo, pero dice que este ya se aplica más bien a un trabajo, dice que implica un estudio empírico, exploratorio o descriptivo. ¿Sí? Este tipo de trabajo, o sea, este tipo de estudio, cuando diga que exploratorio, preexploratorio, descriptivo,
qué sé yo, lo vamos a ver. No sé si viene en esta presentación o más adelante, o en próximas clases. Bueno, ya tenemos los ensayos, ya que presentan una argumentación respaldada a través de evidencia, en donde lo podremos utilizar principalmente para las monografías y nuevamente para el estudio empírico o teórico de una introducción a algún trabajo de tesina. Tenemos artículos de opiniones que son más bien reflexiones de alguien. El alguien puede ser, aquí lo dice, académico, científico, qué sé yo, y también sirven para introducción o para simplemente justificar el planteamiento de un reporte. Y tenemos revisiones de libros o artículos en donde generalmente se hacen análisis de libros. Estos aparecen en ciertas revistas. Yo generalmente esto no lo ocupo, así que en realidad no les podría decir que sean muy útiles. Pero ¿qué es lo que hacen estos artículos? Los conozco, los he visto. Les dicen a uno quizás qué libros sirven más para algo, qué sé yo. De hecho, en alguna búsqueda que hice hace un par de años atrás sobre qué libros de química estaban más vigentes, había un artículo viejo del 90 o principios del 2000 que hablaba de un libro que yo he ocupado toda mi vida en química y que hablaba de que este enfoque que tenía nuevo era mucho mejor y qué sé yo. Es ese tipo de análisis, qué sé yo, que se hacen. Pero fíjense bien que dice que no se integran a la referencia porque en realidad este tipo de revisiones les dice a ustedes si me gusta este libro o no, o sea, si me sirve o no, más bien es como un apoyo más grande, más transversal, no solamente para la tesina, sino para las clases, qué sé yo. Bueno, aquí hay una comparativa entre el marco de antecedentes y el marco teórico, y permitiéndome leer literal, textual, dice que el marco de antecedentes está formado por el conjunto de conocimientos que otros estudios ya han logrado sobre el tema del problema de investigación propuesto por el investigador. Son referencias directas a resultados obtenidos dentro de una misma área de indagación. Es decir, si nosotros fuéramos a buscar información sobre el análisis específico de alguna metodología o de algún experimento que quieran desarrollar, habría que ver qué antecedentes se conocen sobre él, ¿sí? Y esa búsqueda, que más bien apunta a qué es lo que existe de este experimento, pasan a ser antecedentes previos, ¿sí? Por otra parte, en el marco teórico, dice que el marco teórico es finalmente el uso de una o más teorías en las cuales se fundamenta el problema de investigación. Es decir, si usted, por ejemplo, en su marco teórico está hablando del pH y la teoría, en este caso, es ácido-base, habría que ver qué es lo que existe con respecto a teorías ácido-base. Se va a encontrar con que hay 2, 3, 4, hay 6, si es que no me equivoco, 6 o 7 teorías ácido-base. Y por lo tanto, pasan a ser, y uno puede contrastarlas, pasan a ser entonces el sustento del marco teórico. No sé si se dan cuenta que no son exactamente las mismas las definiciones, pero si uno quizás lo generaliza, la forma de construcción es la misma, la forma de búsqueda es la misma, pero uno apunta directamente solo a teoría y el otro busca qué es lo que existe de este hecho por otras personas, ¿sí? Bueno, ahora ya vamos a ir viendo en específico cada uno de los marcos, vamos a quizás puntualizarlo un poco más y vamos a partir con el marco teórico. El marco teórico ayuda, o su finalidad es ayudar a uno a afinar el planteamiento del problema, ¿sí? A todos los componentes. ¿Se acuerdan que el planteamiento del problema tenía la descripción del problema, los objetivos, lo mismo en la clase pasada, antes pasada, la justificación, la viabilidad, todo ese tipo de estructuras que vimos, no sé si lo recuerdan. Dice también que nos permite guiarnos e iluminarnos sobre cuál es la forma más adecuada y pertinente de realizar la investigación. De hecho, dice, al revisar analíticamente los antecedentes, podemos percatarnos de cómo ha sido abordado y tratado el problema fenómeno bajo estudio. Por ejemplo, ¿qué tipo de investigaciones se han realizado? ¿En qué clases de muestras y casos, participantes, organizaciones, procesos, eventos, hechos, etcétera, se han efectuado estas investigaciones? ¿Con cuál instrumento de recolección se han tomado los datos? ¿Sí? Es decir, si ha sido una encuesta, si ha sido un estudio etnográfico, si ha sido una entrevista. Es decir, tenemos varias opciones en este caso. Y después dice en qué contexto se han llevado a cabo, en qué lugar, tiempo, situaciones. Si por ejemplo fue un estudio que considera distintas generaciones, que siguió a una determinada población en el tiempo, o si fue solo en una única vez, etc. Por ejemplo, puede ser el entorno socioeconómico en algún sector, por ejemplo. Después dice qué ruta han seguido, lo que les dije en algún instante, si fue por cuantitativa, cualitativa, mixta o las tres, o bajo qué abordaje se hizo el estudio, si fue a través de experimentos, encuestas, etcétera, ¿sí? Entonces podemos recabar mucho más información de lo que nosotros proponemos con el marco teórico y nos vamos retroalimentando un poco, ¿ya?
Por eso es importante lo que dice aquí, que nos permite ayudarnos a afinar el planteamiento del problema. Como ya tenemos mucho más para leer, ya tenemos una idea más clara del problema, entonces puedo volver a plantearlo o a redefinirlo, quizás no cambiándolo completamente, pero sí quizás mejorando su enfoque o su puntualización con respecto a la problemática que he determinado, ¿ok? O que me interesa investigar. También nos permite orientarnos sobre lo que queremos y lo que no queremos para la investigación, evitar errores que se han cometido en otro estudio, es decir, que tiene una función preventiva, ampliar incluso el horizonte del estudio. Quizás a lo mejor yo me he limitado a un espectro muy pequeño y quizás incorporando algunos elementos que aparecen en la búsqueda me permita mejorar su alcance, encaminarnos para que nos centremos en el planteamiento y evitar desviaciones de este, que es lo que nos decía cuando uno hace la búsqueda inicial y de repente empieza a leer una cantidad de información. Prácticamente cuando uno define la problemática tiene tanta idea en la cabeza que al final uno dice, oye, pero si empiezo a agregar esto y al final el problema, en vez de ser pequeño, es tan extenso que prácticamente no es factible de realizar porque es muy extenso. Bueno, aquí está la ayuda a documentar la necesidad de implementar el estudio, es decir, que la ayuda en la justificación de este. Además, les permite mejorar el planteamiento de la hipótesis o las afirmaciones que ustedes van a realizar. Les permite inspirar nuevas líneas y áreas de investigación y proveernos, además de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, ¿sí? No voy a detallar el marco de antecedentes porque el antecedente quizás, si bien en cuanto a la construcción y la búsqueda es muy similar, yo diría, sin miedo a lo mismo que aparece para marco teórico se ajusta para marco de antecedentes, ¿sí? Entonces no vale la pena volver a describir el otro si prácticamente van a coincidir en gran parte de su definición, ¿ok? Ahora vamos a hablar, no sé, en algún instante lo nombré, vamos a hablar de los tipos de investigación que existen, ¿ya? Bueno, ¿qué son los tipos de investigación? Son los alcances, dice, el alcance más que constituir categorías excluyentes o tipologías representan un continuo de causalidad. Una investigación puede incluir aspectos o fines de más de un alcance. Entonces vamos a hablar de los alcances de la investigación. Entonces tenemos, ¿qué tipo de investigación? Tenemos la exploratoria, que es aquella en donde usted se adentra en un mundo donde existe poco estudio, ¿ya? Y por lo tanto generalmente cuesta saber cómo identificar las cosas, ¿ya? Porque no hay mucha información, es decir, uno está siendo el pionero en una área, ¿ya? Entonces dice, investigan fenómenos o problemas poco estudiados, de los cuales se tienen dudas o no se han abordado en el contexto. Identifican conceptos, variables e hipótesis promisorias para indagar, preparan el terreno para estudios más amplios, elaborados y profundos, e indagan desde una perspectiva innovadora, que prácticamente a nadie se le había ocurrido pisar ese terreno, ¿sí? Entonces, es un estudio de tipo exploratorio, su alcance exploratorio. Tenemos los descriptivos, que ya cuando usted hace una caracterización de un cierto grupo, dice, tienen como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado, definen y miden variables y las caracterizan, así como el fenómeno o planteamiento referido, cuantifican, ojo con eso, cuantifican y muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, problema, suceso, comunidad, contexto, situación. Sí. Es decir, que realmente lo que ustedes están haciendo es describir un fenómeno, ¿ya? Tenemos los de tipo correlacional, ¿ya? En estos donde aquí uno hace distintos tipos de asociaciones para determinar ciertos hechos, ¿ya? Aquí es cuando después vamos a tener que definir lo que son las variables, ¿ya? Dice, tienen como propósito conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, variables, categorías o fenómenos en un contexto en particular. Permiten cierto grado de predicción. Esto no salía mencionado anteriormente, pero dice que es un riesgo de este estudio es la existencia de correlaciones espurias, ¿sí? Que de repente encontremos correlaciones que no tienen ningún sentido o significado, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando ese tipo de cosas. Dice, ocurre que lo de la correlación espuria, cuando dos variables pudieran estar relacionadas, pero verdaderamente no es así. Entonces, de alguna manera aparece un pequeño artefacto en la investigación, porque uno dice, oye, qué interesante la correlación, pero en realidad es solamente una coincidencia. Y, por lo tanto, si no hay relación, no podemos
tener un estudio de tipo correlacional, ¿ya? Y tenemos los tipos de estudios explicativos, fíjense bien que dicen que son altamente estructurados, pretenden determinar la causa de los eventos y fenómenos de cualquier índole, establecen relaciones de causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos en contexto concreto y generan un sentido de entendimiento de los fenómenos y problemas que examinan, ¿sí? O sea, dependiendo del tipo de investigación que ustedes elijan, van a ser la estructura o quizás la forma de abordarlo, ¿ok? Así, llevándolo al ámbito más educativo, o sea, más lo que se hace en el departamento, yo diría que en algunos casos, cuando las tesinas son más para el lado de la educación, los tipos de investigación son más bien exploratorias, descriptivas, y cuando ya son disciplinares, yo diría que más bien vamos a algo explicativo correlacional, ¿sí? Siendo que ambas están ligadas en lo cuantitativo. Recuerden que cuantitativo no es exclusivo solamente de la ciencia. Ojo con eso, ¿ya? Bueno, aquí dice, una investigación puede caracterizarse básicamente como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Es decir, que no podemos decir que una investigación que estemos desarrollando es solamente de un tipo de investigación, no es pura, o simplemente nosotros la definimos, la encasillamos dentro de otra, pero tomamos prestado elementos de otro, ¿sí? Dice, es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. O sea, va a depender del tipo de problemática a resolver. Es decir, que si ustedes dibujan el panorama de una investigación, partimos definiendo el problema, lo puntualizamos, hacemos la pregunta de investigación a la hipótesis, buscamos qué es lo que existe en esto, ya sea antecedente o teoría, y después vamos diciendo cómo va a ir avanzando, cómo la vamos a ir desarrollando. Si va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, etc. O va a ir evolucionando. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que una investigación de alguna manera es como una especie de organismo vivo. Nosotros lo vamos perfeccionando, es como hacer una escultura. Vamos agregando partes y lo vamos puliendo, ¿sí? Entonces está en un constante proceso de optimización, diría yo, ¿ok? Entonces la investigación no es que uno dice se planta y lo hace de una y dos, no, sufren varios cambios. De hecho, a ustedes les va a pasar cuando empiecen a empoderarse un poco más de la investigación, quizá en el otro curso, que no lo hago yo, para que no me reclamen el otro año que dije en clase que sí lo hacíamos, que me lo reclamó una generación atrás. No, el metodología de la investigación 2 no lo hago yo, en donde ustedes se van a tener que casar con un tema también que debiera salir quizás desde este curso, ya tener una idea más clara para el otro, y así ver cómo a través del tiempo y de lo que ustedes vayan aprendiendo y conociendo, cómo van redefiniendo, cómo van puliendo su investigación. Ahora, aquí voy a hacer hincapié, generalmente, como ustedes están adquiriendo las herramientas para hacer una investigación, ustedes siempre van a estar tutoriados, y eso va a depender siempre del tutor. Los tutores se van a encontrar con que, por ejemplo, ya el profe A del departamento tiene una visión de este tipo y le gustan las cosas perdón, así o así, y el profesor B le gustan las cosas opuestas al otro profesor. Yo no diría que están equivocados, yo diría que simplemente están parados en lugares diferentes. Es como tratar de mirar Santiago, pero tú puedes mirar Santiago desde el Cerro Chacarita o lo puedes mirar desde más arriba, pero sigues viendo Santiago. No sé si se entiende. Tenemos distintos tipos de puntos de vista, ¿sí? Pero estamos mirando lo mismo, ¿ok? A eso me refiero. Bueno, este monito viene a hacer una especie de resumen de los tipos de investigaciones. Denme un segundo, que necesito... Ahora sí, volví. Entonces, vamos a... Ay, no quería toser con el micrófono, pero igual lo hice. Vamos un poco a puntualizar todo lo que hemos visto en cuanto a los tipos de estudios. El alcance exploratorio, sabemos que es un tipo... Sí, estoy vivo todavía, Axel. Es un tipo más bien una investigación en donde nos metemos en la parte nebulosa o incierta de un estudio, porque no existe nada prácticamente. Yo diría que en algún instante me metí en esta área desde el punto de vista disciplinar. Había muy poco, y hasta el día de hoy en el área que me desarrolla es muy poco, pero siempre uno va a estar como referencia. O sea, lo que yo hice sirvió para otro y se desarrolla algo más. A eso voy, que no es malo tomar este tipo de vía. Dice, ¿qué conocimiento
variable en la literatura, problema, fenómeno desconocido novedoso o que no ha sido estudiado en el contexto. La guía aún no tan estudiada e ideas vagamente relacionadas con el fenómeno o problema de investigación. Su propósito es indagar un fenómeno o problema de investigación poco estudiado y del cual se tiene mucha duda o no se ha abordado. Examinar qué fenómeno o problema de investigación novedoso para sentar las bases de estudios más profundos. Términos claves para su realización, por ejemplo, qué es, cómo puede entenderse, por qué sucede, de qué manera se define, ¿sí? Así, ¿qué es tal cosa? Y ahí uno empieza a definirlo. Y el valor, que sus funciones, dice, introducir o familiarizarse con problemas o fenómenos poco desconocidos, indagar nuevos problemas, obtener información para realizar un estudio más profundo y completo del problema, realizar un contexto particular, una indagación hecha en ambientes muy distintos, sugerir afirmaciones, hipótesis y postulados, identificar conceptos o variables promisorias. Si vamos al tipo de estudio o al alcance descriptivo, al alcance de investigación, que son los tipos de investigación, alcance descriptivo, vamos a decir que esta es una ruta que tiene distintos señalamientos, en donde vamos viendo que tenemos la variable 1, la variable 2, variable 3, etc., en donde su conocimiento es un problema o fenómeno identificado y precisado cuyos variables, conceptos, categoría, componentes ya han sido definidos, descubrimiento interesante sobre el fenómeno o problema sin llegar a ajustarse a una teoría, especificar las propiedades, características y perfiles de casos, ya sean personas, grupos, comunidades, procesos, y cuantificar conceptos, variables y fenómenos. Sus términos clave es cuántos, qué cantidad, qué proporción o porcentaje, qué número, cuán frecuente, cuán a menudo, con qué frecuencia o periodicidad. Por ejemplo, podríamos escribir dentro de los términos clave en uno descriptivo con qué frecuencia los estudiantes del departamento de química se juntan para hablar de sus temas de manera más íntima. Yo creo que no lo hacen nunca. Medir fenómenos o variables para estimar su ocurrencia o magnitud. Mostrar con precisión dimensiones de un fenómeno hecho o conjunto de casos. El correlacional, dice, es una ruta que hace hacia tramos, es decir, examinamos la variable 1 y después llegamos a la variable 2. Fíjense bien que buscamos una correlación entre las variables. Dice que si mantenemos la tabla de arriba, su conocimiento, que es lo que nos revela, piezas o trozos de teoría con cierto respaldo empírico respecto al fenómeno o problema, variables potencialmente vinculadas o correlacionadas con otros contextos. Su propósito es conocer la relación o grados de asociación que existe entre dos más conceptos, categoría o variable en un contexto específico. La pregunta como para abordar lo que sería cuál es la relación, cómo se vincula, a mayor esto, menor lo otro, están asociadas, qué sé yo, qué diferencias existen entre, etcétera. Sirven principalmente para construir y probar hipótesis, comenzar a prefigurar teorías, y en cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Y finalmente tenemos el explicativo, que es la que busca explicar ya una cosa, es decir, si tenemos una variable causa, la que causa el problema, determinamos y explicamos cuál fue el efecto que causó en la variable de efecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver una más teorías que explican el fenómeno o problema de parte de este. Su objetivo es responder por las causas de los eventos y fenómenos o problemas, conocer por qué ocurre un fenómeno y predecir el comportamiento de las variables. ¿Cómo lo abordamos? Con las preguntas por qué, de qué modo, cómo, cuál es el efecto, cuáles son las causas, qué determina, a partir de qué se pronostica, etc. Y dice que se encuentra más estructurados que los demás alcances. De hecho, implica los propósitos de esto y proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno o problema a que hace referencia. Y con eso hemos visto los contenidos de la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Sugerencia, comentario, reclamo?